El segundo día de junio se fijó como fecha límite para que el doctor entregara su lista definitiva de 22 jugadores que lo acompañarían a Estados Unidos. Los elegidos en la portería eran Jorge Campos, Félix Fernández y Adrián Chávez, aunque era un secreto a voces quién iba a ser el dueño del arco. Los zagueros llamados fueron Claudio Suárez, Juan de Dios Ramírez Perales, Ramón Ramírez, José Luis Salgado, Raúl Gutiérrez, Jorge Rodríguez y Joaquín del Olmo. Para el mediocampo viajaron 8 efectivos: Marcelino Bernal, el capitán Ignacio Ambriz, Alberto García Aspe, Juan Carlos Chávez, Misael Espinosa y Benjamín Galindo. Por fin jugaría un mundial. Por delanteros no escatimó Mejía Barón, llamando a Carlos Hermosillo, Luis Antonio El Cadáver Valdés, Luis Roberto Alves, Luis Miguel Salvador, Hugo Sánchez y Luis García. Apenas el segundo futbolista mexicano en ser convocado a un mundial, jugando en el viejo continente. Al día siguiente, México viajó con destino a tierras mundialistas, donde el 4 de junio sostendrían en Pasadena su penúltimo amistoso antes de iniciar la máxima competencia. Previo a partir, el combinado nacional fue despedido y abanderado en Los Pinos por el presidente Carlos Salinas de Gortari. El representante del Ejecutivo respaldó al tricolor, le deseó la mejor de las suertes y les encomendó a luchar con honor e integridad por la bandera y toda la gente de este país. No obstante, parece que el mandatario solo habló de dientes para afuera, pues lo que menos le importó durante su mandato fue el bienestar del pueblo, ya que su administración nos enjaretó el Fobaproa, privatizó 912 de las 1.115 paraestatales que tenía el país, firmó el Tratado de Libre Comercio, puso fin a la reforma agraria y, por último, el famosísimo error de diciembre. Un suceso que, derivado de un mal manejo de las finanzas públicas durante el sexenio, ocasionó que el secretario de Hacienda entrante devaluara el peso, elevando su banda de flotación en un 15%, lo cual generó que miles de empresas y familias quedaran en la bancarrota y con deudas impagables. Una crisis terrible, pegó durísimo a los jóvenes de los 90s. Después de décadas en los medios de comunicación, sí, claro, es el elegido. A ver si... ¿Sabes qué pasa? Dicen que su primer movimiento va a ser vetar al Caramelo. El Caramelo me cae bien, güey. No sé por qué a la gente le cae tan mal el Caramelo. Un día me llevó en Uber a un hotel y le di $20 y me dijo, no. Gracias, güey. ¿Qué te digo? No tengo comentarios sobre el Caramelo, pero tropicalizamos esta cosa conocida como el Día de Medios. Me toca a mí ejecutarlo. Esta madre de... ponle cara, ponle rostro, y si tienes aquí a Henry Martín y aquí a Nico Ibáñez, tú estás en medio entrevistándolos. La ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo ocurrió el 17 de junio en el Soldier Field de Chicago, bajo una sombra estadística muy triste. Según el USA Today, el 75% de los estadounidenses no tenía la más remota idea de que iban a hospedar el campeonato, y del 25% que sí sabía, solo un 15% iba a observar algún partido. El Washington Post se atrevió a publicar: el soccer es un juego que los americanos enseñamos a nuestros niños hasta que son suficientemente mayores para hacer algo interesante. Y el New York Times solo dedicó una décima parte de su espacio deportivo al fútbol y el 70% al béisbol. Incluso el partido inaugural no fue transmitido por ninguna cadena nacional, pues todas optaron por hacer la cobertura del Abierto de golf. Y para acabarla de amolar, el torneo fue opacado por el juicio al exjugador de americano O.J. Simpson, acusado de asesinar a su exesposa Nicole Brown. La ceremonia en sí fue poco emotiva, a pesar de las bonitas representaciones de bailes típicos de cada país participante. Pero sin duda el momento más épico y memorable del evento fue la interpretación de la cantante Diana Ross, cuyo performance incluía tirar este falso penal frente a una portería más grande de lo normal. Lo cobró de forma horripilante, y a pesar de ello el marco se partió en dos, como si lo hubiera reventado de un zapatazo. Hilarante es poco decir. El presidente gringo en turno era Bill Clinton, que dio la bienvenida a su World Cup, y ahora sí dio inicio el Football Soccer on the Pitch. Como Alemania era el vigente campeón, inauguró el torneo. A pesar de pertenecer al grupo C, su rival fue Bolivia, que quería demostrar lo mismo que en la Conmebol, pero no pudo ser. Su máxima figura, Marco Antonio el Diablo Echeverri, estaba lesionado y no pudo arrancar. A pesar de todo, los germanos tuvieron muchos problemas para abrir el marcador, algo que sucedió hasta el 61, con todo y el extraño resbalón de Carlos Truco. Echeverri no se aguantó las ganas y entró de cambio al 79. Desafortunadamente solo pudo disputar 4 minutos y cacho, ya que en un raro enfrentamiento con Lothar Matthäus, el árbitro observó una agresión del boliviano y lo expulsó sin mediar palabra.
le dieron 2 partidos de suspensión, por lo que el mejor jugador de la historia de Bolivia solo pudo llegar a 150 segundos en el máximo torneo. Ese colegiado vestido de color magenta era el mexicano Arturo Bricio, nuestro representante con silbato. Aunque Mejía Barón ya había dicho que era complicado ver a Jorge Campos en el ataque, Joseph Blatter cerró las especulaciones, indicando que no era factible que un portero se convirtiera en jugador de campo en el mismo partido, lo que le cerraba las puertas al arquero goleador. A pesar de ello, el campamento azteca en Washington DC andaba ya con muchas ansias de iniciar su nueva aventura. El campeonato del mundo volvería a observar a los tricolores pelear contra sus propios fantasmas históricos, tratando de al menos emular lo conseguido en sus torneos de casa. México tenía una cita con el destino. Lástima que ese siempre nos ha recibido con noticias funestas y adversas realidades. El 19 de junio de 1994, domingo, Día del Padre, el equipo dirigido por Miguel Mejía Barón saltaba al campo del Robert F. Kennedy Memorial Stadium, ataviado con la clásica camiseta color verde, además de pantaloncillos blancos y calcetas rojas, esa combinación a la que la afición mundial se acostumbró a ver. En algún palco de transmisión se encontraba José Ramón Fernández, acompañado de Edson Arantes do Nascimento Pelé y del mismísimo César Luis Menotti, quien analizaría a sus exdirigidos para TV Azteca. De los 52.395 aficionados, se podría presumir que una amplísima mayoría eran paisanos, algunos trasladados desde nuestro país, pero muchos otros radicando en los Estados Unidos. Pues para 1994, la población de origen mexicana en esa nación era de unas 11 millones de personas, cifra que no para de aumentar exponencialmente. Era la primera vez en la historia, fuera de México, que un estadio mundialista cantaba al unísono el himno nacional. La más importante y extraña aparición de la oncena de Mejía Barón fue el Cadáver Valdés, a quien le confiaron las actividades del ausente David Patiño, que no se pudo recuperar de una lesión con el Monterrey y quedó descartado en la lista definitiva. Del lado noruego, el nombre más representativo al día de hoy es el de Alf Inge Haaland, por entonces futbolista del Nottingham Forest, y que 6 años después se convertiría en padre de Erling Haaland, centro delantero que apunta a romper todos los récords goleadores en el futuro cercano. El clima era agobiante y Hugo Sánchez lo advirtió desde la semana, enojado con los organizadores que pensaban más en lo comercial que en la salud de los deportistas. Y así, después de las formalidades, el húngaro Sándor Púl silbó el inicio del partido. De inmediato quedó claro que sería el cuadro azteca el que jugaría a ras de césped, mientras que los Reyes del Bacalao se enfocarían en dominar las alturas. En su primera intervención, Sague quiso correr y tocar, interceptado. Al capitán Ambriz lo tumbaron, aunque el regañado fue el Potro Gutiérrez por reclamar, antes de que Haaland cometiera su primera falta. Campos se apareció por primera vez con ese fosforescente traje, en lo que Noruega tenía su primera intentona desde la banda. Mejía Barón se veía bastante relajado, vigilando la curación del emperador Suárez, mientras el cadáver presumía ese horripilante corte de pelo. Alves ya sufría con la marca del rubio Alf Inge, pieza angular del cuadro nórdico, que recordemos calificó segunda, por debajo de Países Bajos, aunque solo por 1 punto, pero por encima de Inglaterra. Suárez se acompañó con Ramírez Perales. Ambos con 25 y 26 años hacían sociedad desde hace un buen rato, creando entre los dos a la mejor dupla de centrales de los últimos 30 años, que retomaba el extraordinario trabajo del 86 y que recordaba las viejas glorias del 62. En la banda Haaland bailaba Saguiño y lo orilló a perder, supervisado por su coach Egil Olsen. Ahora sí ganó el extremo zurdo, pero estaba en fuera de lugar. Más tarde Hugo Sánchez nos hizo saber que sí había alineado de inicio, aunque en su primera quiso fingir un penal. El macho no lo sabía, pero estaba disputando sus últimos 90 minutos como seleccionado nacional. La rudísima entrada por detrás que hizo Haaland le cobró factura, esta de color amarillo, pagada con un fuck off. De ese tiro nació el zapatazo de Joaquín del Olmo, que le botó peligroso a Erik Thorstvedt, aunque Hugo no llegó a robar. Los europeos poco generaban al frente, pero siempre que se aproximaban se sentía el peligro. Luis Antonio Valdés echó a perder su segunda oportunidad, regañado por Sánchez, que la quería abajo. El Potro era el otro nerviudo, despejando en lugar de dominar, al tiempo que el público se divertía con esta pelotota, y Marcelino Bernal ya calentaba como amenazando con entrar. La catapulta noruega se coló al fondo de la portería, solo que Jorgito Campos actuó su teatro para que el nazareno le marcara la falta, y en la repetición nada quedó claro, honestamente. México insistía con los centros que nadie podía siquiera tocar, pero es que tampoco los tiros de media ni larga distancia rendían frutos, y poco a poco la desesperación iba subiendo de nivel. Hugo no podía ni controlar, las faltas y amonestaciones estaban a la orden del día, con la banca descansando en sus asientos. Por cierto que Félix Fernández y Adrián Chávez se dejaron ver con el mismo outfit que Campos,
que no soportaron tremendo estilacho y pidieron cambiar para el próximo juego. El acapulqueño nos hizo recordar a Pablo Larios con su primera salida, pero era el recentro en donde se notó su poca estatura en comparación con el de Blanco. Campos volvió a ganar una falta, que tal vez no debió marcarse. Sí, es impresionante la altura que tiene. Yo no veo infracción, pero bueno, dentro del área chica el arquero está muy protegido y el árbitro pudo no haber visto bien con claridad. Noruega respondió al instante, pero nuestro cancerbero despejó como el líbero que siempre fue. En la siguiente ya no salió, aunque el corazón volvió a palpitar en taquicardia. Luego del córner el equipo noruego se adueñó de la bola y arrinconó a los de Mejía Barón, aunque el árbitro amigo compró la tercera falta que Campos le vendió. Aún así Stig Inge Bjorneva y continuó hilando aproximaciones del Drillo, ahora con un mal tiro. México nomás no sabía cómo entrar, ni por el medio ni por izquierda, pues la pradera derecha estaba abandonada por el cadáver Valdés. Javier Aguirre y su peinado de mullet noventero aplaudían en el área técnica, cuando en 3 toques Noruega se metió en el rectángulo grande y Jan Ángel Fjørtoft caló a Campos Navarrete, quien ratificó que era más que un showman, estirando la mano con reflejos de fantasía y expulsó un cañonazo que amenazaba con ser gol. Atajadón, de los mejores de toda nuestra historia mundialista. Estuvo a punto de arruinarse a sí mismo en el tiro de esquina, yéndose en banda en otra repleta de riesgo. Valdés se volvió a aparecer, solo que estaba adelantado varias cuadras. Intrascendente su participación. Otro que no pesaba era el hijo del lobo solitario, pegadito a la raya izquierda, pero pegadito también a Haaland Sr., que no lo dejaba ni respirar. El señor Sandor Pú los mandó a descansar en el mejor momento, pues el fútbol estaba ausente, la tribuna acalorada y los jugadores mexicanos incompetentes. El medio tiempo dejó ver el colorido en las gradas. Los pocos noruegos ya se andaban tostando y nunca habían sido tan funcionales esos sombrerotes de palma mexicanos, que hacían más sombra que un árbol gigante. Una vez más el público hacía la chamba, dejando la pelota del lado de los jugadores, quienes estaban obligados a responder sobre el terreno de juego. Sí que se dio cuenta Mejía Barón sobre su error inicial, por lo que mandó a jugar al maestro Galindo en lugar del Mr. Cadáver Valdés, que antes de este solo había jugado 11 partidos contra selecciones, y spoiler alert, nunca más volvió a disputar un solo minuto, ni siquiera a ser convocado. Los primeros jaloneos del complemento fueron eso y poco más, peleando la posesión hasta llegar al área, en donde Hugo no supo terminar la pared que le planeó Sague. Del Olmo se aferró a una pelea que sí ganó, aunque Luis García la culminó con zurdazo elevado. Era claro que la técnica azteca era suficiente para no prestarle la ida a Squestra. Sin embargo, el verdadero inconveniente era el despliegue noruego, que apenas robaba se desdoblaba hacia adelante, y la amenaza era evidente. Por fin García conectó con Saguiño, centrando exacto a su frente, pero los testarazos muy pocas veces fueron bien ejecutados por el México brasileño. Ramón se quedó colgado, habilitando a Øyvind Leonhardsen, aunque la velocidad del que jugaba en los Pumas fue superior. Fue entonces que la partida de ping-pong se arrancó durante varios minutos, interrumpida solo por la dubitativa salida del Brody, y luego por la espectacular salvada de Suárez, quien nos rescató de un gol, y hasta de su propio autogol. El dorsal 11 mexicano estaba completamente inoperante, aislado y harto del hombre que le mandaron a la marca. Los estereotípicos gringos también andaban con ánimo, tal vez porque no entendían lo malo que estaba el partido. Mejía Barón debatía con Aguirre, Olsen se daba un baño de sol, Campos salía, pero no aseguraba. Y cuando parecía que el contragolpe era un hecho, nuestro número 9 la terminó con una gran diagonal, que Luisito no alcanzó a controlar y se quedó en el tiro de esquina. Cuando el reloj marcaba el 71, Bernal hizo su debut mundialista en lugar del extraviado Potro Gutiérrez, recibiendo instrucciones de su entrenador calzado con unos frescos guaraches. La banca vikinga también se movía, porque en la cancha estaban secos de ideas. En otro pase largo Alves parecía ganar, pero Haaland estaba intratable. El ex merengue rogaba por un balón con ventaja en sus últimos 18 minutos, pero su cuenta de goles mundialistas se quedó atorada en uno nada más. El altísimo zurdo otra vez quiso driblar y casi lo logra, pero el tercero de los güeros ya no lo dejó. Fue de inmediato que llegó la segunda más clara mexicana, cuando el niño de oro y el niño artillero se acompañaron con pleno talento, pero el guardameta noruego se negó al escopetazo de primera intención. Ahora se apareció la tercera más clara mexicana, cuando Nachito Ambriz logró pegarle como buena costumbre, pero Torfeld se lanzó en corrección. Del balón parado nació la última chilena de Hugo Sánchez Márquez en Copas del Mundo, que tristemente no logró convertirse en gol. La grada se encendió y comenzó a cantar a favor del tricolor, que parecía prender el mechero de la esperanza, creando las oportunidades de todo un partido en apenas 10 minutitos. Por cierto que al 78 entró de cambio un tal Kjetil Rekdal, a quien recordaremos en unos momentos. La Ola también hizo acto de presencia, por encima del cartel que presumía estar escribiendo la historia.
Haaland estaba tan motivado que subió al ataque sin conseguir algo. Hugo rogaba de nuevo por un maldito buen centro. Campos exigía calma y toques, hasta que Sague se la bajó a Bernal, quien le dio muy mal. Ahí se acabó el juego. El guardameta del Tottenham despejó largo y el balón rebotó en varios humanos, hasta que el capitán Ambriz quiso tocar hacia atrás, dejando que un toro de apellido Rekdal se abalanzara con rabia goleadora para batir el insuficiente lance de Campos al minuto 85 de juego. Ningún pretexto se podría esgrimir. Ni México ni Noruega jugaron buen fútbol, pero ellos sí supieron apuntarle a la red, y eso es lo que cuenta. Ni Hugo, ni Sague, ni el Brody, ni nadie había pesado lo suficiente como para recordar las sensaciones de la Copa América, en donde el combinado nacional demostró mucho más que estos casi 90 minutos de pelotazos a cualquier parte. Si te preguntaste cuál habrá sido la primera más clara mexicana y nunca has visto un resumen de este partido, te la dejo con narración original. La última gran errata de un compatriota podría ser aquella que se perdió Borja en 1966, luego de que había anotado el primero contra Francia, pero que se equivocó gacho en el que era el del Gani. Sague le hace los honores al legendario Cirano, cometiendo una pifia del tamaño del universo, que pudo significar el empate, el punto y la tranquilidad de cara al cierre de grupo. Nada más ocurrió, a pesar de la insistencia tricolor. Noruega vencía 1-0 y le restaba muchas líneas de vida al equipo de Miguel Mejía Barón, que tendría que trabajar a conciencia si quería continuar su andar en la Copa del Mundo. Tras el partido se revoloteó el gallinero, sobre todo por la presencia de los directivos, que a fuerza querían averiguar por qué el entrenador le dio juego al cadáver y por qué movió de posición a Ramón Ramírez y a Luis García. Se dice que los jugadores estaban hartos de su presencia en la concentración, por lo que solicitaron que se hospedaran en otro lugar, ahora que ya se habían trasladado a la ciudad de Orlando, en Florida. Los entrenamientos previos anunciaban muchos cambios en la idea de juego de Mejía Barón, que aprendió de la derrota y decidió modificar. Una sabia decisión que ojalá hubiera vuelto a tomar un poco más adelante. Los ex británicos eran dirigidos por el mismísimo Jackie Charlton, hermano de Bobby, que alineó en aquel partido en Wembley de 66 y que también levantó la Copa de Campeón del Mundo para Inglaterra. Su equipo tal vez andaba muy confiado luego de vencer a Italia, considerando que Charlton les dio 3 días libres, sin algún tipo de entrenamiento. El director técnico se burló de un periodista, diciéndole que iba a ser más fácil para ellos jugar, pues tenían 3 puntos a favor y México 0.